Hola, mi nombre es Mario Rafael Álvarez Mercado y quiero hablarles sobre el método fenomenológico. Para empezar a hablar sobre el método fenomenológico, primero quiero mostrarles un poco sobre lo que es el proceso de investigación de manera general, la cual nos basamos en un paradigma, seleccionamos una metodología, con esa metodología seleccionamos un método y con ese método aplicamos unos instrumentos en base a una técnica. Ahora, para el caso que nos compete, que es el método fenomenológico que queremos mostrar o ampliar en este video, se ha seleccionado el paradigma interpretativo y la metodología cualitativa. A continuación quiero mostrarles un poco más sobre los diferentes tipos de paradigma y los diferentes tipos de metodología para comprender por qué el método fenomenológico utiliza unos ciertos procedimientos. Entonces, ¿qué es un paradigma en investigación? ¿Sí? Un paradigma es un conjunto de creencias, de actitudes, una visión compartida por un grupo de científicos que implica explícitamente una determinada metodología. A nivel de paradigmas podemos encontrar paradigma positivista, que se basa principalmente en comprobar hipótesis, la cual no abordaremos en este método que es el fenomenológico. También podemos tener acceso a otro tipo de paradigma como es el sociocrítico, que analiza una situación y pretende generalizar cambios y hacer una toma de decisiones. Y por último, pues vamos a analizar el paradigma interpretativo, el cual se basa en la comprensión y es el que se relaciona directamente con la metodología que estamos abordando, que es la fenomenológica. Bueno, hasta esta parte ya hemos definido el paradigma que vamos a usar, que es el interpretativo, es decir, nos interesa comprender una determinada realidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la metodología. ¿Qué es una metodología o un enfoque? Es una forma como se formulan o se enfocan los problemas y cómo se les pretende dar respuestas. A nivel de su clasificación podemos encontrar la cuantitativa, que es secuencial, etapa a etapa, que trata de probar una hipótesis y que trata de ser objetiva y en lo posible poder generalizar esa situación. También podemos encontrar una metodología, un enfoque de corte cualitativo, lo cual es de manera espiral, cíclica, la cual analiza las perspectivas y es más de corte subjetivo, normalmente no generalizable. Y podemos también encontrar recientemente, o bueno, se utilizan también metodologías mixtas, que son combinaciones entre características de la metodología o enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. Ahora, hasta esta parte del proceso de investigación hemos seleccionado paradigma interpretativo, es decir, comprender la realidad. Hemos determinado una metodología cualitativa, es decir, el sujeto. Ahora vamos a abordar o a considerar los métodos como tal. Antes de entrar al método fenomenológico, quiero mostrarles un poco más cuáles son los diferentes métodos y qué se define como un método. Ahora, ¿qué se define como un método? Es un conjunto de operaciones y actividades con las cuales se pretende conocer la realidad investigada. Y a nivel de métodos podemos encontrar varios métodos, pero en la parte cualitativa, que es la que hemos seleccionado como metodología o enfoque, podemos encontrar lo siguiente: fenomenológico, que es el que vamos a partir de ese momento a ampliar el interaccionismo simbólico, la etnografía, la teoría fundamentada en no metodología, entre muchos otros. Obviamente pues vamos a entrar a profundizar el fenomenológico, que es lo que nos interesa en este video. Ahora, el método fenomenológico tiene algunas características, como son que tratan de comprender las experiencias, las perspectivas que hay de personas y los elementos que hay en común. El fenómeno que se analiza es tan variable como sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, entre muchas otras situaciones. Ahora, en el método, cuando aplicamos el método fenomenológico, en las preguntas de investigación siempre son experiencias que viven en común un grupo de personas con un determinado fenómeno, y normalmente a la salida obtenemos unas categorías sobre esas experiencias que han compartido, vivido, desarrollado esas personas. Ahora, como características del diseño podemos encontrar que el tipo de problema de investigación son experiencias, que las disciplinas son variadas, la psicología, la educación, las ciencias de la salud, ciencias naturales, ingenierías, etcétera. El objeto de estudio son los individuos que participan en la experiencia o en el fenómeno. Los instrumentos de recolección más comunes son la observación,
la entrevista y los grupos de enfoque. También podemos que en las estrategias para analizar esos datos que se recolectaron del estudio son unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Y por último, en el producto reporte final, la descripción de un fenómeno y la experiencia de los diferentes participantes como tal. Ahora, a nivel de método fenomenológico podemos hablar de dos categorías. La fenomenología hermenéutica, que trata de interpretar el fenómeno que se da, y la fenomenología empírica, que trata de describir, simplemente tratar de organizar y mostrar lo que se observó. A nivel de la fenomenología hermenéutica podemos identificar de manera general 5 pasos, que son definir el fenómeno, estudiar y reflexionar sobre ese fenómeno o problema, descubrir las categorías que hay detrás de ese fenómeno, pasar luego a describir el fenómeno y por último interpretar qué trae el fenómeno. Ahora, a nivel de la fenomenología empírica, lo que podemos definirla o organizarla en 6 pasos para poder, digamos, obtener unos resultados o llegar a unas conclusiones como tal, que son determinar y definir el problema o fenómeno, pasar finalmente a recopilar los datos de las experiencias, analizar los comportamientos y las narraciones que hacen las personas, identificar las diferentes categorías, elaborar una descripción de las experiencias y su estructura, y por último desarrollar una narrativa que me permita mostrar todas esas descripciones. Entonces, podemos en ese momento, luego de haber visto el método, ahora sí, definir un poco. El método fenomenológico parte de un paradigma interpretativo, es decir, cuando se quiere comprender un determinado fenómeno, una determinada situación. Cuando quiero comprender eso, opto por un paradigma interpretativo. Procedo luego a una metodología. En este caso, la más adecuada es una metodología de corte cualitativo basada en los sujetos, ¿sí? O en las personas, en lo subjetivo, en casos particulares, en un determinado fenómeno. Y por último, aplico las estrategias o los pasos que ya acabamos de mencionar del método para poder sacar unas conclusiones. Eso ha sido todo en esta presentación. Muchas gracias, espero que sea de su interés.